Gloria a Dios. El tema es en quién debo colocar mi confianza. Amén. Gloria a Dios. Y decimos que ¿qué es la confianza? Es la importancia de poner a Dios primero. ¿Cómo se dice? La importancia de colocar a Dios primero. Él es el alfa, el principio, el fin, es la omega. Amén. Dice, en nuestras vidas, ya que esto nos da propósito, dirección y seguridad. ¿Cuánto lo creemos? El colocar a Dios en primer lugar nos da propósito. ¿Cuánto queremos propósito en nuestras vidas? Que se cumpla eso que Dios ha dicho. Dirección y seguridad. Amén. Estas cosas son las que cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, entonces la vamos a obtener. ¿Cuánto lo creen? Dice, impidiendo que coloquemos nuestra confianza en fuentes falibles, en cosas que no son, como la carrera, las riquezas o la fama, y guiando nuestras decisiones diarias hacia el reino de Dios y su voluntad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Que no coloquemos nuestra confianza en las riquezas, está diciendo aquí, que no lo coloquemos en mi carrera que estoy haciendo, que no lo coloquemos en la fama, no, ni en las decisiones diarias, sino que nosotros, ¿qué hacemos? Vayamos al reino de Dios para hacer la voluntad de Él. Amén. Gloria a Dios. La carrera o las ambiciones humanas conducen a la frustración y a la insatisfacción porque son fuentes falibles. Dice que la carrera y las ambiciones humanas nos conducen ¿a qué? A frustración. Pero ¿será que es malo que yo emprenda una carrera? No, no es malo. Lo malo es cuando coloco esa carrera primero que Dios. Cuando yo coloco mis ocupaciones primero que a Dios. Estudiar no es malo, tener una empresa no es mala. No, lo que es malo es lo que le dije anteriormente. La fe en Dios proporciona una seguridad duradera. ¿Cuándo lo creen? La fe en el Señor hace que nuestra vida tenga una seguridad duradera y un sentido de propósito, ya que Él nunca abandona a los que le siguen. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios nunca va a abandonar a aquellos que le seguimos, a aquellos que confiamos en Él, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza solamente en Él. Y le hemos dicho, Señor, tú eres mi prioridad. Amén. Digan esta mañana, Señor, tú eres mi prioridad. Amén, gloria a Dios. Al poner a Dios primero, su voluntad se convierte en la prioridad diaria, está diciendo aquí, que moldea nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestras decisiones. ¿Cuánto lo creen? Si yo coloco, y nosotros como iglesia, ustedes como iglesia, yo también como iglesia, colocamos a Dios de primero, entonces nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras decisiones van a ser ¿qué? Moldeadas por Él. ¿Cuánto lo creen? Pero si yo no coloco esto en las manos de Dios, pues entonces yo voy a hacer mi voluntad, y mi voluntad no va a ser el propósito de Dios. Mi voluntad no me va a conducir a caminos de bien, sino caminos de mal. Pero Dios quiere que yo coloque toda mi voluntad, y la iglesia coloquemos toda nuestra voluntad, coloquemos nuestro temperamento y carácter ¿a quién? A Dios. Lo rindamos totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos primeramente a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Mateo 6:33. Vamos a leer primeramente ahí, aunque no es el tema principal, pero vamos a compartir un poquito, porque nosotros debemos de tener nuestra confianza siempre puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es algo que nosotros debemos hacer ¿a qué? A diario, todos los días. Mateo 6:33 es un enfoque muy hermoso que Dios hoy a nosotros, a través de todos los días, nos está dando a través de su bendita y santa palabra. Amén. Mateo 6:33 dice, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Eso debemos de hacer la iglesia, que hemos sido comprados con sangre preciosa. ¿Cuánto hemos sido comprados con sangre preciosa? Amén. Eso Dios nos está diciendo. Búsquenme primero. Amén. Busquen mi presencia. Nosotros como iglesia no debemos de estar buscando solamente las riquezas. No, juntamente buscando a Dios, también tengo mi negocio, mi emprendimiento, tengo mi familia, pero primero voy a poner ¿a quién? A Dios en prioridad. Amén. Porque eso es lo que va a hacer que si yo busco, o tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a añadir, porque lo demás es añadidura. Amén. Mientras yo estoy buscando, mientras nosotros nos estamos purificando, santificando, estamos creciendo, ¿qué está haciendo Dios? Está tocando allí tu negocio, tu familia, está tocando tu salud, está tocando mi carácter, está tocando mi temperamento, está tocando mi ciudad, cuando yo coloco en prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esa es la base principal de ¿qué? De un cristiano. Buscar a Dios. Amén. La búsqueda del Rey de Reyes y Señor de Señores. El clamor. Esta semana hemos compartido en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Amén. Porque sabíamos que en Jerusalén Israel había sido llevado cautivo y todo estaba desbaratado. Jeremías fue llevado preso por hablar la palabra, porque el pueblo de Israel no quería escuchar a Jeremías, porque Jeremías llevaba palabra de Dios. Y a Jeremías lo encarcelaron, y Jeremías estaba en grande problema. Pero ¿qué hizo Jeremías? Recibió una palabra de Dios. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí, yo te voy a responder, te voy a mostrar, Jeremías, cosas grandes, cosas ocultas que están sucediendo aquí en Jerusalén, en el pueblo de Dios, en Israel. ¿Por qué mi pueblo fue llevado cautivo? ¿Por qué mi pueblo fue arrebatado? ¿Por qué mi pueblo fue destrozado? ¿Por qué tomaron hachas, arietes, todo, y derribaron las casas? Y derribaron casas y también a las personas. Y quedó un desierto total. Pero Dios le dijo: clama porque voy a hacer algo. Clama porque yo le voy a traer sanidad. Clama porque yo le voy a traer restauración al pueblo. Amén. La importancia de nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Amén. No podemos dejarnos llevar de nuestras cosas seculares. Tenemos que estar pendientes de las cosas que espirituales. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Dios a qué nos llamó a nosotros? A servirle. ¿A qué nos llamó Dios? A confiar en Él. ¿A qué nos llamó Dios? A estar pendiente de tu ministerio y de mi ministerio. Y del resto se va a encargar ¿quién? Dios. Que no descuidemos el don tan hermoso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Nosotros, para la repetición, debemos estar pendientes cuál fue el ministerio que Dios me dio. Amén. Eso también es confiar en Dios. Eso debo de tenerlo presente, es prioridad. Prioridad. Amén. Porque cuando yo tengo la prioridad de lo que Dios me llamó a hacer, entonces todas las cosas van a venir y nos va a sorprender, porque algo que tú no estabas pidiendo, o tú lo habías pedido, tú lo estabas buscando, y te va a llegar un momento que te van a sorprender. ¿Y eso es para mí? ¿Ah? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora llegó eso? Ay, yo no me di cuenta. Hay que desprenderse de todo eso, entregarle a Dios esas cargas. Amén. Porque nosotros estamos muy pendientes a veces de las cosas seculares. Pero cuando nosotros entregamos las cargas, los problemas a Dios, ¿qué hace Dios? Te sorprende a ti y me sorprende a mí. ¿Sabes por qué? Porque tú estás desprendido. Y en un momento Dios te sorprende. Oiga, te llegó el emprendimiento. Hoy te llegó la bendición que tanto estabas anhelando. ¿Sabes por qué? Porque primero estoy pendiente. Ay, es que a mí me llamaron a servir. Ay, es que a mí me dijeron que a mí tocaba la prédica. Es que a mí me dijeron esto, me dijeron lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy pendiente al reino de Dios, lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Apláudale porque es digno. Amén. Eso es lo que quiere Dios.
que tu confianza y mi confianza esté puesta en quién, en Dios. Amén. No podemos titubear. Si yo le estoy sirviendo a Dios y yo le he puesto unas peticiones delante de su presencia, solamente hay que seguir clamando y orando, porque Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Él lo va a hacer. Amén. Es necesario tener dependencia de Dios o en Dios para recibir su ayuda en las decisiones y los desafíos de la vida, confiando en que Él nos ayudará y cuidará de nosotros en lugar de dejarse llevar por las preocupaciones o la ansiedad. ¿Qué está viendo lo que está diciendo? Es necesario depender de Dios. ¿Cuánto queremos seguir dependiendo de Dios? Totalmente en las manos de Dios, iglesia. Amén. A esa la gloria y la honra. Dice la palabra. Amén. Vamos a mirar aquí personajes que pusieron a Dios primero, y vamos a mirar, ahí mencionamos a David al enfrentar a Goliat. Él venció al gigante a través de ¿qué? De la fe. ¿Sí ven? Él tenía el primero que era ¿qué? Dios en su vida. Amén. Él estaba cuidando unas ovejitas. David, antes de llegar a ser rey, él fue pastor de ovejas. Y él cuidaba sus ovejas, pero él tenía la confianza puesta en quién, en Dios. Vamos a compartir aquí, vamos a la parte central del tema. Vamos a Primera de Samuel, gloria a Dios. Primera de Samuel, gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos en esta mañana y te bendecimos. Tú has sido bueno, amén. Primera de Samuel 17. Vámonos a Primera de Samuel 17, amén. Gloria a Dios. Yo no he llegado a Samuel, ya voy a llegar a Samuel. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Aquí ya llegué a Samuel. Vamos a mirar, sí, que Samuel, que David enfrenta a Goliat. Pero ¿en quién tenía puesta su confianza David? No en Goliat, sino en quién, en Dios. Dice, leemos 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que en Judá, y acamparon entre Socó y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, vean conmigo, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Había una guerra. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al lado y lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Diga Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Mire todo lo que pesaba aquel hombre, era grandote. Amén. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Mire pues lo que está diciendo él, ¿no? Gloria a Dios, pero no sabía lo que le venía. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Tuvieron miedo. Diga miedo. Miedo. ¿A quién no le da miedo pues con un hombre así grandísimo, no? Y David, que dice que era como un pequeñito. Hay cosas que a veces nos quieren tragar, pero no. Lo que sabe al final es que tiene un final feliz, porque el más grande de los grandes es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está la gloria y la honra. Amén. Oyendo Saúl todas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hermanos que habían ido a la guerra eran Eliá, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sam. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Los 3 siguieron a Saúl, pero David no. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar ¿qué? Sus ovejas. ¿En dónde se encontraba Saúl? Porque él no se va atrás de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque él sabía el propósito de Dios. ¿Sí ven? Ahí está escrito. Él sabía el propósito de Dios. Sigamos leyendo. Dice, las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así durante 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de la leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue en su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla y daba el grito de combate. ¿Por qué David dejó las ovejas ahí? Porque fue un mandato ¿de quién? De su padre. En ese momento le dijo: papá, voy ahí, como usted me está mandando, voy a dejar mis ovejitas ahí, porque él sabía quién también le podía cuidar sus ovejas. Amén. Tenía un cargo David, pero David también colocó a alguien que estuviera pendiente de quién, de sus ovejitas. Amén. Y se pusieron en orden de la batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos de quién, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Diga, gran temor. Gran temor. Oye, el pueblo, este Goliat lo tenía amedrentado. ¿Sí? Imagínense pues cuando hay momentos en que hay personas que amedrantan a la iglesia de Jesucristo. Te amedrantan a ti, me amedrantan a mí. Pero dice Dios en esta mañana que no importa el gigante que estés pasando, que estés viviendo, porque Dios a los gigantes los echa fuera. ¿Amén? Gloria a Dios. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, bueno, y cada uno de ellos, el 20 de Israel, decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza, y el que daría a su hija y le dará a su hija, y eliminará de tributo a la casa de su padre en Israel. O sea que aquel hombre que destruyera a Goliat iba a tener muchos privilegios. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios viviente? ¿Cómo así? Dijo David. Aquí está diciendo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿y qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, David tenía bien puesta ¿qué? La fe. Sabía en quién había ¿qué? Creído. Y así debemos de ser nosotros. Amén. Sea el problema que sea, usted y yo tenemos que tener fe y confianza en Dios y seguridad que ese problema a Dios no le queda pequeño, no le queda grande, a Él le queda pequeño ese problema. Amén. Yo no sé de qué problema, usted no sabe qué problema estamos enfrentando, pero Dios te dice: ese problema, con tu fe y tu confianza, que yo te doy seguridad, está por debajo de los pies del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así le hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? O sea, ¿lo tenían en qué? En poco. Como decía la hermana ahorita, a ver, muchos nos hemos tenido en poco. Yo te he tenido en poco, tú me has tenido en poco y muchos nos han tenido en poco. ¿Y qué puede salir de esa persona? ¿Y qué esa pastora o de ese líder que puede salir? No, si Dios te llamó, Él te llamó con un propósito. Porque Él no llama a nadie sin propósito. Si tú y yo estamos aquí, es porque hay un propósito. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Dios te ha hecho más que vencedora y más que vencedor. Amén. Eres de gran valor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, y sigue diciendo, aquí han dejado aquellas pocas, gloria a Dios, encendió su ira contra David, ¿para qué han descendido acá? Y aquí han dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. Pero lo que no sabía era que Dios lo había mandado a través del papá, ¿sí? Hacer una ¿qué? Diligencia. ¿Amén? Él había sido mandado por el Padre. Y si el Padre lo mandó, él fue a hacer su oficio. Amén. Él no estaba ahí de desocupado, sino que él estaba con un propósito. Amén. David respondió, ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? Porque ellos se creían más que David. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de ambos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Oh, gloria a Dios, un hombre de guerra. Yo pelearé con el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde juventud. Ay, papá, ¿cierto? Pero lo que no sabía Saúl era lo que Dios había colocado en donde, en David. Amén. El enemigo se equivoca, ya está equivocado, no es que se equivoca mucho, está equivocado. Porque a veces te ha visto a ti, no ha visto a nosotros como cualquier cosa. Y tú también a veces te has subestimado y no hemos subestimado. Lo que tenemos en Dios es grande. Amén. Lo que tú y yo tenemos no es poquito, es el poder de Dios. Amén. Que vence al enemigo, que vence toda dificultad, que vence aún las enfermedades. Para Dios no hay nada imposible. Que vence las deudas, que vence el problema, cualquier problema que haya, cualquier enemigo que haya, Dios le hace frente y lo derriba. Amén. Gloria a Dios. Y dice entonces aquí, voy leyendo. Gloria a Dios. El 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y le está contando. Cuando venía alguien a tomarme acá mis ovejitas, yo me ponía enfrente, dice David. ¿Para qué? Para defender mis ovejas. Amén. Así es que debe ser el pastor. Nosotros los pastores, los líderes, Dios nos ha encargado una obra y debemos estar pendientes ¿a qué? A la obra. Amén. A la obra que Dios nos ha dado. Amén. A esas ovejas que están necesitando una oración, a esas ovejas que están necesitando una palabra, a esas ovejas que necesitan que a veces los visitemos. Amén. Que los levantemos con una palabra de qué? De ánimo. No de destrucción, sino de qué? De ánimo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Y dice acá también el 37. Añadió David a Jehová. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará el hermano de este filisteo. ¿De qué nos ha librado Dios a nosotros? ¿Sabes cuántos años tenemos en el Señor? Si tú eres principiante en el Señor, también Dios te ha librado. Y si te libró ayer, te librará también cuando. Hoy, mañana y pasado mañana hasta que Él venga. Amén.
es el mismo Dios de ayer, de hoy y lo que viene. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó ¿de qué? De coraza. Le colocó su armadura de él. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho a prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. David dijo: no me coloquen esa ropa. Esa ropa de Saúl es muy pesada. Nosotros no podemos vencer con las armaduras de otros. Nosotros no podemos vencer con lo secular. Nosotros no podemos vencer con la estrategia de X y personas. Nosotros vamos a vencer es con el poder de Dios y la estrategia que Él te dé a ti y me dé a mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Padre de Dios. La estrategia tuya y la mía no son iguales. Ya que Dios quiera, por eso hay que pedirle a Dios cómo es que yo debo dirigirme, cómo me debo dirigir, qué es lo que pasa, Señor, qué debo de hacer, porque a veces nos estamos colocando armadura de otros, cosas de otros, estamos cogiendo estrategias de otros. Eso lo estuvimos hablando acá en los ayunos. ¿Sí? Nosotros debemos decirle a Dios: Señor, ¿cuál es el plan que usted tiene con esta congregación? ¿Cuál es el plan que usted tiene con mi familia? ¿Qué debo de hacer, Señor? Amén. ¿Qué es mi estudio? ¿Cómo es, Señor, el emprendimiento, el negocio, esa industria que usted tiene? Amén. Que tenemos. ¿Sí? La casa, el hogar. ¿Cómo me voy a dirigir? Yo no me puedo colocar cualquier vestido. Yo me voy a colocar el vestido de la armadura de Dios para poder vencer los obstáculos. Amén. Y con esa confianza en Dios. Y tomó, dice acá, vamos entonces, el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Gloria a Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer, pero era bonito David. ¡Wow! Era simpático. Y le dijo el filisteo a David: soy yo perro para que tú vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Oiga, y lo maldijo. Se enojó. ¿Sabe por qué se enojó ese filisteo? Ese filisteo se enojó porque él ya sabía que Dios lo iba a destruir. Estaba bravo porque él ya sabía. Satanás ya sabe. Cuando Dios nos da la victoria, ya sabe. Sino que viene a colocar temor en uno para que la fe se vaya, la confianza en Dios. Pero mire que David estaba, ¿qué? Diga, firme. Sabía en quién había confiado. Amén. Gloria a Dios. Y dijo, el 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré la carne de las aves del cielo y a las bestias del campo. Dios mío, empezó a profetizarle al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho tantas cosas malas a nosotros? ¿Y qué hijo de Dios? Y mirad, y esto, y lo otro. ¿Y para qué? Para que estás en el Evangelio. Mirad que no eres próspero. Y que tú, que estás en el Evangelio y no has prosperado. No, es mentira del diablo. Todo tiene su tiempo. Y lo que sucede, iglesia, es que tú y yo debemos ir a buscar el reino de Dios primero y lo demás Dios nos lo va por añadidura. No nos podemos dormir. Ahora no, como Dios me va a dar, ya yo no oro, yo ya no ayuno, ya yo no busco. No, yo tengo de buscar la presencia de Dios, porque buscando la presencia de Dios es que Dios va a abrir puertas. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Dice el 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré yo a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Le dijo ¿quién? Le dijo David. ¿Cierto? David le dijo: no, es que yo ahorita, sí, yo te voy a cortar la cabeza. Está por seguro. Pero David estaba seguro, ¿saben por qué? Porque su confianza estaba puesta en ¿quién? En Dios. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Que el problema que está pasando, Dios me va a ayudar. De ahí voy a salir. De ese problema ya está la salida.
solamente es adorar a Dios, solamente servirle a Dios, solamente buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Porque si tú y yo estamos haciendo lo que a Dios le agrada, espérate que la bendición viene porque viene. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si usted y yo le hemos pedido a Dios, Él no se queda con esas bendiciones. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Y en el tiempo que estamos buscando a Dios, que tú le dijiste, Dios, yo quiero una casa. Y no ha llegado, sigue insistiendo. Sigue insistiendo por esa casa. Sigue buscando a Dios. Sigamos buscando a Dios. ¿Sí? Y haciendo lo que Dios te diga que hagamos. ¿Sí? Si Dios te dice camina de ahí a ahí, camina. Si Dios no dice no camina, no camina. ¿Por qué? Porque Él sabe la estrategia. Amén. Cuando son las estrategias de Dios, cielo y tierra pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Porque fue palabra de Dios. Tú me dijiste, Señor, tal cosa. Cuando yo estuve a Daniela, y yo empecé a estudiar mi bachillerato para terminarlo, le dije, Padre, ya voy a terminar el bachillerato, no quiero beber una nota. Y te pido, Padre, que permita que yo termine el bachillerato y después dé a luz. Y le dije al Señor, por favor, es que usted me dijo que diera luz. Usted fue el que me dijo que iba a volver a engendrar. Con esa palabra le dije al Señor, usted me dijo que iba a engendrar e iba a dar a luz. Entonces lo comprometo a usted. Señor, y usted me va a proveer todo lo que necesito. Y usted, Señor, va a quitar los obstáculos y que yo pueda dar a luz bien, Señor. Mis hermanos, iglesias, y yo se sabe que hizo Dios conmigo. Como hoy terminé el bachillerato y al otro día, en la madrugada del mismo domingo, amanecer lunes, ya tenía dolor. La gloria y la honra es para el Señor. Me respaldó porque Él me había dado una palabra. ¿Qué palabra te ha dado Dios a ti? Y con esa palabra es que tú tienes que reclamar, y tenemos que reclamarle a papá Dios, ¿con qué? Con obediencia, con humildad. Porque cuando Él nos da una palabra a nosotros, Él pelea por esa palabra y se compromete, y lo comprometemos a Dios, porque Dios es fiel. Cuando Él habla, Él cumple. Amén. Cuando Dios habla, Él cumple. Cuando Dios te da una estrategia, cielo y tierra pasa, pero la palabra que Dios te dio no pasa. Porque Dios es fiel. Dios es todo un caballero, Él cumple lo que dice. Amén. Nosotros somos los que no cumplimos, pero Dios sí cumple. Amén. Dígale que tiene al lado, Dios cumple. Y Dios te va a cumplir. Lo que te ha dicho te lo va a cumplir. Solamente perseveremos. Solamente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Confía, iglesia, confiemos en Dios, que Dios tiene el poder para hacer lo que Él te ha dicho. Me ha dicho a mí, amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por dónde íbamos? 46 leemos y 47. Y sabráis toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Amén. ¿Sí ven? Aquí está diciendo clarito, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con palos, sino que Él salva con ¿qué? Con su poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y aconteció que cuando el filisteo se le levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Gloria, él se colocó ahí listico. Estoy firme aquí estoy. Así está la iglesia, firme todos los días. Amén, firme. Aquí estoy. ¿Quién es que va a pelear conmigo? Conmigo, Él no va a pelear conmigo, Él va a pelear con Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Jehová, Dios de los ejércitos, es que va a pelear contigo. Así tenemos que decir, conmigo no es conmigo el problema, es con Dios. Porque yo no derribo a nadie en una cucaracha, pero el poder de Dios derriba a los gigantes. Amén. Derriba a los gigantes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sí vio? ¿Qué hizo? Con una piedrita, su honda. ¿Y qué derribó al gigante? La fe y la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque David estaba seguro en quién, en Dios. Nosotros debemos de estar seguros en Dios. No importa el problema que tengas, ¿ok?
que tengamos. Debemos estar seguros en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Que lo que es imposible para nosotros, para Dios se hace posible. Porque nosotros hemos empezado a buscar y a creer un Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y a Dios no hay quien se le haga frente a Dios. No hay quien le haga frente a Dios. Lo que no hace Dios no lo hace nadie. Amén. A veces buscamos otras fuentes, y la fuente perfecta se llama Jehová Dios de los ejércitos. No busquemos otra fuente. Busquemos ¿qué? La fuente que es Jehová Dios de los ejércitos. Él es el que vence toda dificultad. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y avanzamos entonces. Dice aquí el 50. Así venció David al filisteo con honda, con piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sí vio? Gloria a Dios. Entonces, dice acá, gloria a Dios. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, diga la cabeza. Se la cortó. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, ¿qué hicieron? Corrieron, asustados. Ay, este pequeñito hizo todo eso. No se menosprecie, iglesias. No se menosprecie, ni nos menospreciemos. A cada uno Dios le ha dado talentos y dones. Amén. Para vencer toda dificultad. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Dice el 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gar y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de gritar tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahí guardó sus armas. Y cuando Saúl vio a David que salía encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este hombre. Oye, estaba interesado en de quién es este hijo de pequeñito. Este guerrero, pues, de quién es este hijo. Empieza que la fama de David. Amén. La fama de David. Pero estaba ¿qué? El testimonio para Dios. Cuando tú y yo dejamos que Dios venza, hay testimonio y el nombre de Dios glorificado en Jesucristo. Amén. Dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Tenía la victoria. Diga la victoria. David tenía la victoria. Como hoy la tengo yo a través de Cristo Jesús. Amén. Y se le dijo a Saúl, y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se dio testimonio de que hay un Dios en Israel. Yo no sé qué está amedrantando nuestra vida, si es una enfermedad, ¿qué es? ¿Qué es lo que está amedrantando? Alguien te está amedrantando, pero Dios está diciendo que nosotros debemos de tener esa fe, esa confianza en Dios. Porque la fe y la confianza en Dios nos hace que nuestros propósitos se cumplan. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que esos propósitos se pueden cumplir? Dice, el propósito de Dios en las pruebas, cómo el hombre trabaja para cumplir su voluntad, incluso cuando no lo comprendemos al principio. A veces no comprendemos lo que está pasando en nuestra vida, pero ¿saben qué? Ese es el propósito de Dios. Amén. Hay cosas que te están sucediendo que no comprendes, que no comprendemos, pero es para la victoria de Dios. Amén. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánto lo creen? Amén. David venció. David venció, y David era un hombre ocupado, no desocupado. Y venció. Y él estaba al cuidado de sus ovejas, pero estaba pendiente. Y solamente salió por un momento. ¿Por qué? Porque ese era un plan que Dios tenía. Diga, era un plan que Dios tenía para que se encontrara con el filisteo. Amén. Él se sujetó ¿a quién? A Dios en su Padre. Y mire todo lo que Dios hizo.
Este hombre vino a amedrentar al pueblo, pero David tenía fe y seguridad en nuestro Dios Todopoderoso. Eso quiere Dios que tú y yo tengamos. Amén. Fe en Dios Todopoderoso que vence al gigante a través de nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto tienen fe? Que Dios le va a ayudar en ese gigante, en ese problema. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. También tenemos un ejemplo para terminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vemos a Jonás. Lo voy a decir por ahí encimita. A Jonás. Miramos quién era Jonás. Y aquí es. Dios tenía un propósito con Jonás. Pero Jonás quería huirle a Dios. Huir. No podemos huir de la presencia de Dios. ¿Sabía usted? Porque cuando Dios te llama, Él te respalda. Y también Dios, ¿qué hace? Te lleva a lugares que a veces nosotros no queremos. Pero Él nos da la victoria, no nos deja en vergüenza. ¿Amén? Y Jonás quería huir. No quería ir para dónde? Para Nínive. ¿Y Dios qué hizo con Jonás? Hizo que la barca que él se fue huyendo, descubrieran que Jonás es un hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron ¿de qué? De ahí de esa arca, se puede decir de ese bote, y lo tiraron al agua. ¿Y saben qué pasó? Allá lo esperaba un gran pez. Y el pez que dice que se lo tragó. Pero cuando Jonás se vio en medio de ese pez, ¿qué hizo Jonás? Jonás empezó a clamar. Jonás empezó a decir, ahora sí empezó Jonás a decirle, Señor, acá, Dios mío, perdóname. Me imagino el clamor de quién, de Jonás, diciéndole, no, yo iré, no, Padre, yo voy a ir allá, me equivoqué, hice lo que no debía. Y Jonás empezó a hablarle a quién, a papá Dios, como usted y yo estamos en momentos difíciles, porque no estamos a veces caminando en la dirección y la voluntad que Dios ha dicho. Y nos ha tocado clamarle a Dios en ese momento, por ese momento difícil. Pero Dios llega en nuestra ayuda. Dios llegó en la ayuda de ¿quién? De Jonás. Lo sacó de allí, ese pez lo vomitó, ¿en dónde? En una playa. Y ahí Jonás empezó a ¿qué? A ir allá a hacer la voluntad de Dios. No huyamos de la presencia de Dios, más busquemos la presencia de Dios en ruego, amén, a través de su palabra, a través de la oración, de los ayunos, de la lectura de la palabra. Iglesia, motivamos a buscar a Dios, porque en Dios hay recompensas. Amén. El único que te va a recompensar a ti y a mí se llama Jehová Dios de los ejércitos. No hay otro que te pueda recompensar. Amén. Pero cuando nosotros queremos desviar, ¿qué hace Dios? Nos injerta ¿en dónde? En su palabra. Y dice aquí, la palabra de Dios y sus enseñanzas, ¿cierto? Es la respuesta a la búsqueda de dirección y propósito. Amén. Gloria a Dios. Debemos de buscar tomar decisiones conscientes de poner a Dios primero en nuestras vidas, lo cual es una acción diaria y una convicción que profunda. Amén. Esa es la convicción de quién? Del ser humano. ¿Cuál es su convicción, hermana? ¿Cuál es su convicción? Mi convicción debe ser, y de la iglesia es que buscar más de Dios. Amén. ¿Buscar más de qué? De Dios. A veces buscamos más de lo secular, pero no, nosotros debemos de estar en una balanza. ¿Cómo es la balanza? La balanza, si yo la recargo a este lado, se hace así, ¿cierto? Si la recargo para acá, se hace así. Pero ¿qué debo hacer? Esa balanza debe estar un poquito inclinada más a Dios, ¿cierto? Y menos ¿a dónde? A mis cosas. Y así entonces Dios va a hacer que tus proyectos y mis proyectos se lleven a cabo. Y tu vida espiritual y mi vida espiritual crezca, porque tú has colocado y hemos colocado nuestra confianza y nuestra fe en Dios, en la cual nos da seguridad para vencer al enemigo. Iglesia, ponte sobre tus pies. Vamos a orar, dale gracias a Dios. Yo no sé por qué tú estás pasando, iglesia. No sé por qué tú estás pasando. Ahí está la historia de David. Amén.